Perfecto, René Luis, Victoria Acevedo. Yo, diputado, solamente elegí dos comentarios que se generaron de los 150 comentarios que están, digamos, hoy en día en este streaming. Y quisiera solamente formularle dos, estimado don Jaime Mulet. El primero, no le voy a preguntar por el tema de los refichajes legítimos, porque es un tema que usted ya desarrolló anteriormente y porque además usted no era no fue partícipe de esto, usted es un partido totalmente nuevo, por lo tanto, eso hay que aclararlo y colocarlo en un contexto en general. Dicho eso, me gustaría preguntarle, porque es algo que se repite constantemente en este streaming. Primero que nada, usted como presidente de la Comisión COVID, diputado Mulet, ¿cuál es la mirada que usted tiene frente al tema de esta vacunación que ya fue anunciada por el presidente Piñera la semana pasada y algo que sistemáticamente ya los medios de prensa y el ministro de Salud también lo han anunciado, por un lado? Y por otro lado, señor Mulet, quisiera preguntarle por estos candados, porque también hay que dejarlo en un contexto general, tal como usted lo decía, usted no fue parte de este acuerdo que se firmó, digamos, tal como lo decía usted, a espalda de los movimientos sociales, pero está este candado de la ley 21.200, artículo 135. ¿Cuál es la mirada como presidente del partido y como parlamentario, por supuesto, frente a estos dos temas? Eso sería, diputado, las dos preguntas que yo elegí de las que se generaron y fueron sistemáticas en este streaming. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias a la gente que formula las preguntas. Mira, yo no soy experto en el tema de las vacunas, ¿ah? No es un tema que hayamos abordado desde esa perspectiva en la Comisión COVID. Sí abordamos el tema de los negocios que estaba haciendo el Ministerio de Salud y los convenios que estaba haciendo con distintos laboratorios para traer la vacuna que se desarrolle, ¿cierto?, a Chile. Y ahí hay todo un trabajo en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica. Ahora, hay una corriente, no solo a propósito del COVID, sino que de hace mucho tiempo atrás, de gente que se niega, digamos, a recibir todo tipo de vacunas. ¿Ah? Y como los hay a veces por razones religiosas, las transfusiones, o lo hay, en fin. Yo creo que, por lo menos yo, tiendo a confiar en el efecto de las vacunas. A mis hijos e hijas los vacuné en los planes que hace el gobierno, estos planes obligatorios de vacuna contra la viruela, contra, en fin, muchas otras cosas que se hace uno de pequeño, me vacuné en la escuela, en fin, cuando nos tocaba todas estas campañas masivas para terminar con la TBC, en fin, con tantas otras enfermedades que es posible vacunarse y evitarlas. Pero entiendo que hay un porcentaje de gente que es contrario a la vacunación. Y yo creo que si hay un problema de conciencia tienen todo el derecho de no vacunarse. Pero la evidencia pública indica, y eso es universalmente aceptado, que los planes de vacunaciones masivas son absolutamente útiles para evitar las propagaciones de enfermedades. Está el ejemplo de la viruela, está el ejemplo de la TBC, que mataban y que matan todavía, ¿cierto? Por lo menos el TBC a miles de personas y mataban a millones. Y hay otros más que no me acuerdo en este momento, pero creo que es muy importante. Ahora, por ejemplo, la vacunación para el papiloma que se está haciendo incluso en niñitas, en fin. Confío yo en ello, pero entiendo que hay gente que no confía. Y creo que esa gente, si tiene objeción de conciencia, tiene todo el derecho a no hacerlo, como tiene todo el derecho a hacerlo el Estado masivamente, pero obviamente el Estado masivamente debe respetar la objeción de conciencia. Eso es lo que considero en esa materia, pero es mi opinión, no es una opinión de la Comisión COVID, porque no abordamos el tema, como te dije recién, de esa manera. La otra pregunta que tú me hacías, me olvidé, disculpa. Me metí. Diputado, la otra pregunta, diputado Mulet, era en relación a estos candados, teniendo en cuenta y poniendo en contexto general que usted no fue parte de este acuerdo, usted no lo firmó. Por lo tanto, aquí se generaron unos candados, específicamente la ley 21.200, artículo 185. Entonces, ¿cuál es su mirada como presidente del partido, por supuesto, y además como parlamentario frente a esto? No, está bien. Sí, muchas gracias, Jorge, por recordármelo. Mira, desde que decidimos la participación en el plebiscito, en el apruebo, empezamos a hacer campaña y formamos el Comando Chile Digno por el apruebo, que además hicimos campaña por todo Chile y se unieron partidos políticos, movimientos sociales, y, en fin.
obviamente tomamos la decisión de, no obstante no haber estado en el acuerdo del 15 de noviembre, de sí estar en el proceso que se desata con el acuerdo del 15 de noviembre a propósito del plebiscito de entrada y la posibilidad de cambiar la Constitución. No obstante las trabas que tiene, y sobre todo la cláusula de los 2/3, que es lo que no nos gustó, fundamentalmente porque encontramos que es un quórum demasiado elevado, ¿cierto? Que de alguna manera le pone le da una garantía a 1/3 para poder oponerse a disposiciones constitucionales si es que no requieren o no alcanzan ese quórum. Ahí hay un problema, efectivamente. Pero apostamos a participar en el plebiscito y a hacer el esfuerzo para lograr los 2/3, que creemos que es posible si es que se hacen las cosas bien. Esa es una decisión. Hay gente que prefirió, y que incluso hubo campaña en las redes sociales, no participar. Y yo creo que un sector minoritario, ¿cierto? Pero tienen todo el derecho también. Estamos en una situación y en un régimen todavía democrático en nuestro país, y creo que eso es así. Ahora, no obstante las trabas, efectivamente las trabas existen, la más compleja es la de los 2/3. Mi opinión más negativa respecto del acuerdo del acuerdo del 15 de noviembre tiene que ver con que no participó, además de esto, de este tema. No se garantizó la participación de los pueblos originarios, todavía no está garantizada. Lo paritario salió después, en el Congreso, gracias a la presión nuestra. Salió que la Constitución sea paritaria. Y los pueblos originarios hasta ahora han quedado fuera. Esos dos temas eran muy importantes. Obviamente preferíamos una asamblea constituyente, pero bueno, la decisión fue no participar el 15 porque no estábamos de acuerdo, pero sí participar en el proceso constituyente después. Esa fue una decisión posterior. Yo te decía que criticamos el 15 de noviembre porque estaba la derecha derrotada y el gobierno de Piñera estaba derrotado, a mi juicio. Y creo que ese acuerdo le puso oxígeno y revivió un gobierno que estaba extinto, a mi juicio, estaba a punto, ¿cierto? Y personalmente yo creo que Piñera le ha hecho mucho mal al país. Yo el día 25 de octubre del año 2019 planteé en La Moneda, que me invitaron a una reunión, a una conferencia de prensa, y dije que creo que era importante que nos fuésemos todos, el 25 de octubre del 2019. No solo el presidente, que tenía que dar un paso al costado, recién lo recordaba, sino que también todos los parlamentarios, porque la soberanía era del pueblo y debía renovarse las autoridades. Eso lo pensé, lo recordaba hace algún momento aquí mismo. Y sigo pensando lo mismo. Creo que eso hubiera sido lo mejor. Ahora, eso no ocurrió, ¿cierto? Y creo que Piñera sigue haciendo un tremendo daño. Si no hubiéramos sacado el 10%, la situación económica sería más catastrófica que la que existe hoy día. Y creo que, y lo planteé hoy día en la mañana, o ayer, hoy día, a las 10:30 de la mañana, en un punto de prensa también, en 24 horas, a propósito, lo mismo. O sea, la necesidad de que, frente al desgobierno que hay hoy día, donde en el 9% que se aprobó el día de ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el día de antes de ayer, quedó en evidencia que ya no fue un gallito entre gobierno y oposición, sino que el propio gobierno y los parlamentarios oficialistas, 50 aproximadamente diputados oficialistas, terminaron votando con la oposición y estableciendo puntos en sus discursos, como la diputada Hoffman, jefe de bancada de la UDI, criticando ácidamente y fuertemente al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene iniciativa. Hay un gobierno que está en una situación bastante caótica y una especie de desgobierno. Yo creo efectivamente eso. A mí no me complica. Hay quienes dicen, no debe caer el gobierno. Se lo está haciendo mal y la democracia debe volver a la base a través de la soberanía, y la soberanía debe exigir o elegir, perdón, a quien deba reemplazarlo, a mi juicio. Incluso señalé que el propio Higgins, nuestro padre de la Pax, en determinado momento, cuando vio que su presencia hacía más daño al país, dio un paso al costado, digamos, y se fue, ¿cierto? Y abdica de alguna manera como director supremo y se autoexilia en el Perú. ¿Para qué? Bueno, para no provocar daño. Yo creo que Piñera debiera hacer eso. Por eso que te digo que los aspectos que tiene la ley 21.200 no es lo ideal, pero uno tiene que tomar la decisión de participar o no participar. Y hay otros aspectos que también están equivocados, que circulan mucho en las redes sociales. Por ejemplo, que en el acuerdo se haya dicho que se mantengan los tratados internacionales a propósito de los tratados de libre comercio que mucha gente critica. Bueno, con
acuerdo o sin acuerdo en un cambio constitucional por las disposiciones de la Convención de Viena, que está suscrita por Chile en la década del 60, los tratados internacionales los países los tienen que respetar igual. No obstante caer una constitución, porque son contratos, ¿cierto?, de alguna forma entre países que son soberanos. De manera que no basta para dejar sin efecto un tratado decir que se cambió la constitución y que el tratado quedó sin efecto. Para dejar sin efecto un tratado hay que cumplir las normas del propio tratado. Y todos los acuerdos de libre comercio que tiene Chile con distintos países del mundo tienen cláusulas para que Chile se salga de ese acuerdo. Pero no basta poner una nueva constitución para terminar con todos los contratos, entre comillas, tratados que tiene Chile. Fíjate que Gran Bretaña, para salirse del pacto de la Unión Europea, ¿cierto?, de ser un tratado también, bueno, se pudo salir, tuvo que tomar una decisión interna, hacer un plebiscito y llegar a un entendimiento porque lo permitía el propio Unión Europea, los propios pactos de la Unión Europea. Entonces hay cosas que están en esa crítica que se hace que están bien, pero hay otras que no están bien. Yo te respondería de esa manera, Jorge. Pero no quiero dejar pasar un tema de lo que planteó Victoria, a propósito, que me parece muy importante. Creo que el esfuerzo que hay que hacer en materia de drogas en Chile es tremendo y no se ha hecho. Y hay dos aspectos, los que señalaba muy bien René, los que señalaba ella. Yo les he hablado de una propuesta legislativa que me ha ido mal porque no ha habido voluntad del gobierno para avanzar. Y lo otro que es muy importante, que tenemos que hacer lo posible y lo imposible por evitar, es que la droga y el control que muy bien describía René, la situación, cómo ha ido permeando y penetrando clubes, organizaciones, clubes deportivos, donde las celebraciones ahora son con pasta base en algunos lados, no con cerveza como era antes, etcétera, o sea, de una gravedad tremenda lo que implica. Lo que tenemos que hacer lo imposible es que la droga no pase al segundo piso. No pase a los órganos que tienen que controlar el tráfico, que tienen que sancionar, no pase a los jueces, no pase al Ministerio Público, no pase a las policías, no pase a los alcaldes, no pase a los parlamentarios, no pase hacia el poder político, no se corrompa el Estado. El caso mexicano es un caso doloroso, cómo se narcotizó el Estado mexicano en un periodo relativamente corto. Y uno ve el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que es el mayor consumidor de drogas del mundo, pasta base, en fin, cocaína, heroína. Y fíjate que Estados Unidos ha logrado controlar esa narcotización del Estado, donde se destruye el Estado. Pero México no lo logró. Ahora que llegó Andrés Manuel López Obrador, de alguna manera está tratando de controlar o de empezar a reversar una situación tan dolorosa, pero los 20-tantos mil asesinatos anuales y siguen creciendo, asociados a los carteles de la droga, son una perla, digamos, de una situación extremadamente grave que tenemos que evitar en Chile. Ahora hay que hacer un gran esfuerzo. Esto es una situación sistémica, hay que meterse por todos lados, no quiero entrar en detalle ahí, pero hay experiencias como las que señalaba René y la misma Victoria que me parecen muy importantes, o aspectos, ¿cierto?, propuestas. No quiero abusar en ese sentido. Y lo otro, miren, yo estoy en política, salí de la política, volví a política, yo defiendo mi oficio. A propósito de lo que señalaba Victoria, yo sé que ella, esto de generalizar lo planteó muy bien René. Mire, yo llegué, trabajo, perdone que ponga el ejemplo, me fui temprano al Paraíso, tuve mis sesiones, mi trabajo, me reuní con gente, me fui a una reunión para reunirme con los pequeños empresarios en Maipú, llegué a mi casa a las 9:30, no he podido ver a mis hijos, yo tengo hijos pequeños todavía, y me dedico a esto porque creo que es importante y es mi obligación. Entonces, me molesta cuando se generaliza. Y tengo todo el derecho a defender algo que para mí es sagrado, que es mi oficio por el trabajo en el que yo creo. Y no es una crítica, Victoria, sino que comparto con René esto de generalizar. Las malas experiencias hay que decirlas con nombre y apellido. Yo creo que hago un esfuerzo, estoy armando también con mucho esfuerzo desde hace 2 años un partido político donde hemos inscrito este año, 2020, 9.000 personas, 9.000, que han ido a una notaría a escribir porque creen en este proyecto. Y yo creo que a la política, que está muy mal, y en eso comparto el diagnóstico, la vamos a arreglar con buena política. La mala política se arregla con buena política.
Los malos políticos hay que sustituirlos por buenos políticos. A los malos políticos hay que desplazarlos, hay que competirles, hay que inscribirse. ¿Ah? No lo va a sacar uno apuntando con el dedo, hay que ir y presentarse como candidato, como candidata y desplazar. Eso es lo que hice yo en mi región cuando me postulé. Había una persona o personas que yo pensaba que lo podía hacer mejor y postulé. Postulé, me inscribí, hice campaña, trabajé, me reelegí. Después, bueno, perdí, me fui, tuve muchos años fuera, volví, porque creo que puedo hacer un aporte y lo hago con mucha decisión, con muchas ganas y también con grado importante de sacrificio. Entonces, si hay malas experiencias, yo digo que se nombren con nombre y apellido, porque creo y defiendo la actividad a la que le digo mucho tiempo. Podría estar perfectamente en mi casa haciendo otras cosas, en fin, en mi región, disfrutando la vida, porque he sido un hombre que he tenido mucha suerte en la vida, pero creo que podemos hacer un aporte, por eso que hago un esfuerzo mientras la gente así lo diga en mi región.